Con muchísimo gusto estamos iniciando este club de lectura saludable. Mi nombre es Marisa, por aquí también va a estar Laura Morales con compartir este libro que realmente nos está llevando a unas conclusiones, a un aprendizaje más que nada y a poder tenernos paciencia, poder tener esa paciencia y esa más que nada en general la empatía. Y por eso es que estamos aprendiendo a discernir, a conocer, a entender todo esto que el autor Daniel Goleman nos está llevando y cómo nos lo han desmenuzado Laura Morales, Azu Dávalos, que tienen esa especialidad. Y también, pues, cómo nosotros en la vida diaria podemos ir aplicando esto a nosotros mismos, pero también a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestro negocio, a nuestra ocupación y ahorita en este capítulo que vamos ya, capítulo número 13 se llama Trauma y Reaprendizaje Emocional. Y bueno, aquí en esto del cerebro, pues que es tan complejo y tan interesante esta maquinita que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, bien dotados y extraordinariamente formada, como todas las neuronas, desde el capítulo primero nos lo platicaron Laura, si mal no recuerdo, cómo esas capas que tiene el cerebro y especialmente el del ser humano. Y es que somos tan especiales de verdad, que somos una criatura súper completa y esas neuronas tienen conexiones. Esas conexiones necesitan lubricarse, necesitan tener una adecuada también alimentación del ser humano, así como el ejercicio, así como el dormir bien y una serie de actividades que son necesarias. Bueno, pues aquí en Wellosophy, la persona que te invitó, igual ella quiere que tú también comprendas, así como todo este equipo de apoyo, y además, pues los nutrientes que estamos nosotros complementándonos. Por ejemplo, yo soy alérgica al pescado, no consumo pescado, pero sin embargo con el omega 3 eso me ayuda muchísimo a lubricar esas neuronas cerebrales. Y esto a los niñitos les fascina y les es muy necesario para los trastornos de déficit de atención. Y ahorita el tema que vamos a tratar se llama ese trastorno tal cual es un trastorno que viene siendo un trauma, pero es una herida muy fuerte. Y aquí inicia el autor platicándonos cómo una persona, un refugiado camboyano, sintió una gran frustración cuando sus tres hijos le pidieron que les comprara tres ametralladoras, una para cada quien. Los niños tienen 6, 9 y 11 años. Él se quedó así como pasmado porque pues los niños querían jugar a lo que en su escuela se llamaba Purdy. Y el juego de Purdy utiliza metralletas para matar a grupos de niños y luego ese Purdy se pega un tiro. Cuando supo ese papá, pues se quedó impactado, ¿no? Y bueno, pues ese Purdy era una macabra recreación de que hace algunos sobrevivientes de los acontecimientos que ocurrieron el 17 de febrero de 1989 es que, pues, unos 20, había un chico que había pasado por ahí, por esa escuela, y en el Cleveland Elementary School, en Stockton, California, y se llamaba Patrick Purdy, ese es su apellido, Purdy. Y ese chico, 20 años antes, tuvo en esa escuela quizá algún acontecimiento muy doloroso, quizá, porque al detenerse a un costado del patio de esa escuela, disparó una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez durante 7 minutos balas y esto pues obviamente impactó a cientos de niños que estaban en el patio de recreo jugando. Algunos quedaron lesionados y unos pocos quedaron totalmente muertos. Pero cuando llegó la policía encontró efectivamente 5 niños ya agonizando y 29 heridos. A eso, meses después, se le llamó el juego de Purdy. Y esto, pues, es una de las muchas señales de aquellos 7 minutos y las secuelas que quedaron en la memoria de muchos niños. Y ya habían transcurrido meses cuando
había niñitos que estaban en esa escuela y pues tenían pesadillas recurrentes. Veían el patio de recreo que ya obviamente había sido lavado, limpiado de las balas, de la sangre, de los cabellos, de los fragmentos de carne, etcétera, a la mañana siguiente, pero los niñitos que estuvieron ahí en la psiquis de los niños y en del personal de la escuela, todavía seguían sintiendo sensación como de estarlo viviendo en momentos. Incluso dice aquí que cuando pasaban ambulancias que nada tenían ya que ver con ese suceso, los niños de repente se quedaban con miedo, se paralizaban y era como un monstruo fantástico, era como algo que estuviera sucediendo. Incluso cuando iban al baño decían que se aparecía por ahí alguien. Algunos niños tenían pues esto en sus oídos disparos y pues muchos niños estaban todavía sumamente vigilantes, al grado que cuando salían al patio a jugar en la hora del recreo ya no se querían ir al medio del patio, sino se quedaban cerquita de algún lugar donde ellos se sintieran seguros o que si hubiera algún tiroteo así pudieran resguardarse. Tuvieron sueños angustiantes y pues algunos incluso no podían ni querían dormir. Entonces, ¿por qué? Porque sentían miedo de perder la vida. Todas esas reacciones son bien conocidas para los psiquiatras con los síntomas clave de los trastornos por estrés postraumático. Que este es el tema realmente que vamos a ver y que ahora sí que Laura nos va a poder desmenuzar y explicar mucho mejor. Adelante, Laura, bienvenida, gracias. Gracias, Marisa. Pues qué horror, ¿verdad? Y a lo mejor, fíjense, esto fue en el 89 y sin embargo creo que es un suceso que hemos visto en varias ocasiones. Y esa huella que deja en la memoria de los niños que estamos hablando concretamente, aquí esa parte es la que nosotros tenemos que entender cómo se forma ese trauma por estrés postraumático, que nos quede un poquito definido. Y aquí la idea es más que nada, pues llegar a ver si se va a poder hacer algo o me voy a quedar con ese trauma que me va a estar afectando toda la vida. Entonces, ese estrés postraumático lo que hace es que de una nada, yo estoy en mi casa, de repente oigo la ambulancia y salgo corriendo y demás. Entonces, esto es una reacción fuera de lo común para la mayoría de la gente que está a nuestro alrededor. Lo que no sabemos es que hay una memoria, un recuerdo que se quedó instalado en mi amígdala. Habíamos dicho que la amígdala es esa parte del cerebro pequeñita del tamaño de una almendra que se queda con los recuerdos que tienen que ver con mi supervivencia. Esa parte del cerebro, cuando algo sucede donde yo siento que mi vida está en peligro, lo guarda porque quiere que en el futuro yo pueda evitar y pueda salir ileso de esa situación. La situación es que muchas veces hay situaciones, hay estímulos que pueden hacerme que yo reaccione y no tiene nada que ver con ese recuerdo de hace muchos años. Entonces, a mí me toca diferenciar si yo tengo estos niños que estaban jugando en el patio y donde el papá puede decir, qué horror, no le voy a comprar la metralleta, es más, hasta puede ser que hasta los llegara yo a regañar de decirles, ya no jueguen a eso, no hagan lo que el papá no sabe es que el recrear de manera constante esa situación en el cerebro del niño lo que hace es le da un significado diferente. Porque ahora ellos tienen el control, ahora ellos son los que traen la ametralladora y entonces ellos van a decidir qué hacer. Y muchas veces en ese juego, ese niño que estaba representando al malo, al Purdi, pues ahora lo van a matar ellos, los que estaban siendo agredidos. Entonces, cuando una persona siente que puede tener el control sobre la situación, ahí es donde el trauma puede cambiar. Pero bueno, de repente me empiezo a aislar, es mucho la información, pero aquí lo que nos dice es que los actos violentos también que podemos generar a las personas. En este caso, el que hubiera una persona que llegó y lastimó a los niños porque llegó y les tiró con las balas montones, los niños no podían hacer nada.
era algo externo y ajeno, fue una circunstancia, pueden decir, pues me tocó, ni modo. Pero cuando una persona, un niño, recibe violencia física, donde lo golpean, le hablan feo, violan cualquiera de sus derechos, de acuerdo, de cualquier forma que tú puedas pensar que es violencia o violación, ese niño tiene un trauma más grande. ¿Por qué? Porque puede sentir que lo hicieron a propósito, que fue algo intencional y ahí adquiere una fuerza mucho más grande que si es el niño que vivió un terremoto, que vivió un huracán o que vivió una matanza. Porque en su cabecita puede decir, pues eso pasó, las noticias, pues me tocó estar ahí. Fue mala suerte, por así decirlo. Pero cuando el niño constantemente vive violencia, donde le afectan físicamente y psicológicamente, ahí el trauma puede ser mucho mayor y a veces no nos damos cuenta. O sea, el trauma no necesariamente tiene que ser algo catastrófico. También puede ser que repetidamente tuvieron una violencia física o intelectual hacia mí. Entonces, estas víctimas que sienten esa amenaza constante, de repente reaccionan hiperactivamente, como les decía, y se queda grabado en nuestra memoria y ante cualquier situación reacciona. Y el autor nos dice y nos pone un ejemplo muy claro de cuando podemos empezar a hacer algo. Y, por ejemplo, estos experimentos se dan mucho con los ratoncitos que nos ayudan a entendernos. Y tiene dos ratas, cada una en su jaula, las dos se pueden ver. Y una de las ratas tiene la manera de una palanca que va a poder interrumpir una descarga que se les va a dar. Entonces, aquí no lo dice, pero yo recuerdo que en la escuela nos enseñaron que había un foco, entonces se prendía el foco y después de la luz venía la descarga eléctrica. Entonces, la rata que tenía la palanca que podía decir, hasta aquí, esa rata no cambió su cerebro, tenía el control y hagan de cuenta que ante situaciones traumáticas, nuestras conexiones, las situaciones de cada neurona va haciendo conexiones una con otra. Ante una situación traumática, hay ciertas partes del cerebro que van a estar más fuertes. Entonces, y esas se van a volver a reproducir ante estímulos. Entonces, la rata que veía la luz y le daba a la palanca para que no hubiera descarga, su cerebro se conservó igual, no hubo cambios neuronales. Pero la rata que veía la luz y no podía hacer nada, por más que corría y subía, venía la descarga, esa rata sí cambió su cerebro. Entonces, estos estudios nos ayudan a entender cómo un trauma hace que nuestra forma del cerebro se modifique. Y si se modifica es como que yo estoy más atenta a lo que puede suceder. Esta parte es importante para entender que no se trata de decirle a la gente, "Ay, ya pasó, no pasa nada, ya deberías de entender, ya eres adulto, que eso no te va a volver a pasar ya, olvídate de que ese ruido te lo detona". No, mi cerebro cambió ante ese trauma. Entonces, esta parte, si la comprendemos, podemos ayudarle a esa persona que tuvo esa situación. Entonces, nuestro cerebro cambia, dijimos que la amígdala es esa parte que nos hace reaccionar ante los estímulos. Puede ser un olor, a lo mejor estuve en un incendio y de repente en cuanto empiezo a oler a quemado, me pongo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Pues porque no pude salir de ese incendio y el olor se me quedó grabado. Y pues, ¿por qué tienes un olor y te causa eso? Incluso hasta una loción, una colonia. Si a ti como niña, como joven, te atacó una persona y traía un olor importante, aunque fuera una loción bonita, a lo mejor el perfume más caro y lo traía esa persona y a la hora que te agarró y te quiso forcejear o algo y tú lo hueles, en tu memoria puede estar grabado. Y tú puedes decir, es que no sé, pero huelo esto y me pongo así. Y a veces ni siquiera puedes racionalizarlo porque la memoria lo guarda y se queda ahí. Eso vamos a ver en un momentito. Entonces, ante ciertos estímulos yo puedo hiperreaccionar, reaccionar de manera exacerbada y puedo presentar ansiedad, temor o estar muy vigilante.
o salir corriendo, o estar dispuesto a ver qué pasa. Yo los defiendo. Y dices tú, "Ay, espérate, no va a pasar nada". Pero mi memoria, que se quedó ahí en la amígdala, va a reaccionar ante algo que yo puedo pensar que es un peligro. Entonces, esta parte nos dice el autor, hay estudios donde hay ciertos cambios biológicos, perdón, químicos. En el cerebro, ante una situación se producen ciertas sustancias. ¿Cómo qué sustancias? Pues la adrenalina, la noradrenalina. ¿Y eso qué quiere hacer? El cortisol se empieza a producir porque hay una emergencia y el cuerpo lo produce. Y ante esa producción de esos neurotransmisores, ¿qué va a pasar? Que mi cuerpo se pone en alerta. Y esa parte es la que nosotros vamos a querer cortar en un momento dado para ayudar a salir de un trauma. Entonces, los cambios en el sistema nervioso se van a generar a nivel químico y a nivel neuronal. Las funciones, el cerebro va a crear más conexiones y se van a producir sustancias. Suceden esas dos cosas ante un trauma. Entonces, y nos dice, por ejemplo, que cada persona es diferente. Nos habla aquí, por ejemplo, de los veteranos en la guerra. Hay ocasiones en que algunas personas, los médicos sobre todo en la guerra, decían que cuando llegaban los soldados, eh, pacientes que habían estado en la guerra, o sea, es que ellos requieren menos sustancias que les aminoren el dolor. Qué curioso que muchos soldados que estuvieron en Vietnam y que ahora tienen un problema, sientan menos el dolor. Qué raro. Se hacen estudios y entonces se ve cómo el cerebro cambió y lo protege. Imagínense en esas situaciones en los campos de batalla que debe haber sido horrible, que tú estás viendo la sangre, las balas, muchísima situación que no pasa en una ciudad, pues el cerebro trata de protegerse. Y una forma de protegerse es decir, ok, hay demasiado dolor, demasiado estrés, pero estoy ahí en el campo de batalla, no me puedo salir corriendo. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Como estoy repetidamente todos los días viendo muertos, todos los días oyendo balazos, pues entonces mi cerebro dice, ok, esto no es tan grave, aquí estamos y voy a resistir. Y por eso es que a veces decimos, no entiendo por qué esta persona es insensible. ¿Cómo es posible que no siente el dolor del otro, que no se preocupe, está viendo que se le está llega con las tripas de fuera, estoy pensando en la Cruz Verde, y no sienta nada, o sea, lo veo diferente. Pues sí, pero esa persona que está en un servicio médico está expuesta todos los días, ve gente que viene rajada, cortada, muy lastimada, y su cerebro tratando de protegerla, pues crea estos opioides. Nuestro cerebro puede producir una endorfina que nos va a ayudar a sentir menos dolor. Entonces, si nosotros entendemos esa parte, podemos decir, ok, estas personas que constantemente están pasando por algo que para nosotros sería traumático, esa persona como lo ve todos los días, el cerebro se protege y siente menos. Pero no es porque sea insensible, es que esas formas repetidas de estar ante un estímulo se protege sintiendo menos dolor. Hay otra parte que puede suceder y es cuando el cerebro, eh, déjenme ver mis notas, cuando entonces el cerebro pierde la memoria y dice, no sé qué pasó y no sé qué pasó. ¿Por qué? A lo mejor no le pasaron repetidas veces. Una cuestión es cuando sucede una cuestión que podría ser traumática para alguien, pero una y otro día, como sería en un campo de batalla, esas personas llega un momento en que se vuelven insensibles de alguna manera, para nosotros sería eso, pero es su manera, un mecanismo de defensa. Pero hay otros que les pasó una sola vez, un suceso grave, en el terremoto, por ejemplo. Hubo un gran terremoto y entonces quiero pensar en esas personas que de repente la casa se movió, no se cayó, pero salen a la realidad y ven mucho dolor y demás. Entonces hay cosas que tratan de bloquearlas.
Y de repente pasaron los años, oyen un ruido fuerte y se ponen, ¿y qué pasó? No sé, no sé qué pasó. ¿Por qué? Porque el cerebro está tratando de que no recuerdes esa sensación, porque cuando nosotros recordamos, revivimos el momento. Y si yo me pongo a pensar, es que yo abrí la ventana y vi como el edificio de al lado, y eso me lo comentó un tío, dice, es que yo empecé a sentir, me asomo para ver qué pasa, dice, y literal solo vi un montón de escombro, o sea, el humo entre que se movía el departamento y era que se había caído el departamento de enfrente. Entonces, puedes pensar esa imagen de se mueve la casa, me asomo y se cae el edificio, claro que queda bien grabada en la cabeza. Y si yo no lo proceso ante cualquier situación de mareo, me puedo poner muy estresado y angustiado, porque se quedó ahí guardado en la amígdala que está ayudándome a sobrevivir más adelante. Entonces, nuestro cerebro cambia ante los traumas. Puede ser que produzca sustancias y que me ayuden, el cortisol, que me va a ayudar a decir qué hago, o y que se formen nuevas conexiones. ¿Qué puedo hacer? Porque ya tuve un trauma, ya me pasó. A los niñitos estos que estuvieron en el patio de la escuela y que les tocó ver la matanza, imagínense en un kinder, eran niños pequeñitos, a lo mejor hasta lo más grande, 7 años, y de repente oyen el estruendo y no saben qué pasa y solo ven niños que gritan, corren, ven heridos, ven muertos. Claro que les afectó, claro que se hicieron conexiones muy fuertes. Además, no fue un disparo, fueron muchos disparos, 7 minutos, dice aquí en el libro, 7 minutos de horror que se queda grabado. La mejor manera y la manera natural que hace un niño es recrear el evento una y otra vez, jugando, dibujando. ¿Y qué sucede? Que cuando la persona, el niñito, lo está haciendo de manera constante, llega un momento en que el cerebro dice, no pasó nada, no pasó nada. Sí, al principio es angustiante, al principio va a sudar, va a llorar, pero después lo va a poder reinterpretar, se va a sentir seguro. Y esto es lo que se hace en terapia. Cuando un adulto llega con una persona a tratar estas situaciones, lo que se hace es en un espacio seguro recrear lo que se pueda, porque al principio muchas veces no se puede hablar de las situaciones, algo que mi cerebro dice, no hables, no hables, porque me causa demasiado estrés, demasiada angustia, entonces el cuerpo se protege, pero poco a poco se puede ir abriendo, hablar de la situación, recreando formas diferentes para enfrentarlo, ¿y qué crees? El cerebro reaprende, el cerebro se reeduca y se recupera. Entonces, lo que vamos a hacer es aprender, desaprender que eso que esa ambulancia que yo escuchaba me causa estrés y decir, ok, no pasa nada, ya escuché 20 ambulancias, 50 ambulancias y ninguna llegó aquí junto a mí porque tuve un accidente. Ese sonido sí me puede de repente remontar, pero ya no me va a causar angustia, ni dolor, ni producir tanto cortisol. Ante una situación traumática, ante una situación de estrés postraumático, se pueden hacer cambios. Y eso es lo que el autor nos quiere comentar en este capítulo. La corteza prefrontal, la parte racional, es la que nos va a ayudar a salir de todo esto. Entonces, recapitulando, nuestro cerebro tiene varias partes y varias funciones. La amígdala es esa parte que va a grabar los estímulos que puedan ser, que tengan que ver con mi sobrevivencia, que me puedan dar, que ayudar a salir de un problema. Entonces, esa memoria de la amígdala se dispara ante una situación súper importante. Nos va a dar sentido a lo que sucede. Puede entrar, ¿por dónde entran esas emociones que me pueden alterar? Por cualquiera de mis sentidos. Puede ser que lo escuche, que lo huela, que lo sienta. A lo mejor puedo sentir calorcito y me acuerdo de aquella vez del incendio, no sé. A través de mis sentidos entra una información, corre en microsegundos
y se va a la amígdala o al hipocampo. El hipocampo es esa parte también que dice, a ver, esto se va para acá, se va para allá, con mucha calma. Pero si tiene que ver algo que se guardó con la amígdala, ¿qué crees? El cerebro se bloquea. Es lo que nos había comentado en un principio. La amígdala secuestra el cerebro y ya no puedo pensar. Por eso es que de repente ves a la gente y tú le dices, cálmate, no pasa nada, y la gente está así. No puede entenderlo porque su cerebro está tomado por la amígdala y solo piensa en está sucediendo nuevamente esa situación. ¿Cómo puedo yo tratar una situación de estrés postraumático cuando no haya ningún estímulo? Porque si yo trato de hacerlo cuando la persona está alterada y le digo, a ver, respira, no pasa nada, piensa en cosas bonitas, la gente no nos va a escuchar porque está secuestrada su cerebro por la amígdala. Por eso es que tengo que hacerlo en otros momentos, en el juego, en el recreo, en la recreación, platicándolo con otras personas cuando sé que no está pasando. Entonces, la terapia de compartir, de hablar en un espacio seguro, nos ayuda muchísimo para liberar esta parte del estrés postraumático. Hay muchas veces que nosotros decimos, no, no me hables de eso, olvídalo, ya no hables, ya no hables. Eso no ayuda, porque no estoy enfrentando la situación. La única manera para salir de esto es darle un nuevo significado a lo que pasó, poderlo ver de otra manera. Entonces, cuando nosotros reconocemos qué pasó y puedo platicar, es que fíjate que estuve en un accidente y en ese accidente, pues cuando yo me desperté, empecé a oír ambulancias y vi que estaba el carro roto y que había sangre y que no me podía mover. En ese momento que lo estoy platicando, claro que me empiezo a sentir así, pero me doy cuenta que no está pasando nada de eso y digo, ok, estoy segura, no pasa nada. Y lo vuelvo a platicar y lo vuelvo a platicar y veo una película que me cuesta trabajo porque estoy viendo al herido, pero digo, no pasó nada, no pasó nada. El cerebro poco a poco dice, esto ya pasó y puedo escuchar ciertas cosas, ver ciertas cosas y no estoy en peligro. Entonces, la realidad es aquello a lo que yo le presto atención. La realidad es aquello a lo que yo le presto atención. Y si yo estoy en un entorno seguro, estoy platicando y me doy cuenta y digo, no pasó nada. Entonces, en este momento, mi realidad me dice, es seguro escuchar la ambulancia, es seguro escuchar balazos, es seguro ver sangre, porque estoy viendo que en este momento no hay las consecuencias negativas que me alteraron aquella vez y que se quedaron grabadas. Entonces, es importante que nos hablemos también con amabilidad. Aquí ya vamos hablando de qué puedo hacer para superar el trauma. Hablamos con amabilidad. ¿De qué manera te dices tú cuando sucede algo? Puede ser que digas, es que no es posible, sigo así y van tantos años, no puedo, no voy a superar esto, no es posible. Pues claro que no vas a poder, porque le sigues echando leña al fuego y no estás dándote cuenta que tienes herramientas. Lo vimos en el libro de La persona vitamina con Marian Rojas que nos decía, aquello en lo que ponemos atención es lo que más va a suceder. Entonces, yo tengo que decirme, ok, me sigue alterando, me sigue provocando ansia, sigo sintiendo cosquillas en el estómago con la ambulancia, pero ahí voy, me voy superando poco a poquito. Esto es un proceso. Háblate con amabilidad ante esa situación que pasaste y no quieras de la noche a la mañana decir, ya, no me pasa nada, todo está bien, yo puedo aguantar todo. No, no, no. Reeducar a nuestro cerebro ante una situación traumática lleva tiempo, no es a la primera, pero háblate con amabilidad. Tente paciencia y di, lo voy a superar, ahí la llevo poco a poquito. Entonces, el trauma tenemos que entender que se guarda para protegernos, pero es tiempo de decir, se quitó. Alguna vez les decía yo, es como querer guardar un vestidito que me encantaba cuando yo tenía 5 años y querérmelo poner ahorita. Pues no, ya no te queda, ya no te queda. Tenemos que decir, este vestidito que me encantaba, lo tengo que quitar de mi guardarropa.
porque ya no me sirve, solo tengo un recuerdo, pero ya no me queda. Los traumas pueden ser algo así cuando los empezamos a trabajar. Esto pasó, me sentí muy mal y por eso es importante hablarlo para poder que pase de la zona de las emociones instantáneas, espontáneas, que no piensan, que pase a la parte prefrontal, a la parte izquierda de mi cerebro y diga, a ver, ¿qué sucedió? Cuando yo logro darle un significado diferente, resignificar lo que pasó, ya pasó de la zona del cerebro de las emociones a la parte más de arriba. Entonces, ya estoy racionalizando lo que pasó y puedo manejar esa situación traumática e irla cambiando. No es a la primera. Lo que nosotros queremos es que migre esa emoción a la parte racional y me dé una identidad diferente. Y yo deje de pensar, soy un miedoso, no puedo, porque pasa muchas veces, nosotros nos ponemos etiqueta, soy un fracasado, voy a sufrir toda la vida, esto me va a hacer todo, siempre me va a seguir pasando. No, hay que darle un significado nuevo, hay que migrarlo de la emoción a la parte racional y eso solo se logra con la práctica. Practicar, practicar, practicar. Entonces, algo que también nos puede ayudar mucho es la postura y ya es la hora, ya casi termino. Nuestra postura, si alguien te está platicando de esta situación, estamos así. Es que me pasó y me sentía tan mal y me encorvo. Esa postura le está diciendo a mi cerebro, hay un problema, hay una situación de peligro. Cuando tú estás en peligro, instantáneamente oyes un ruido y ¿qué haces? Te encoges. ¿Por qué? Porque es la postura de cuidarme. Pero si cuando alguien te está platicando, tú le dices, a ver, pero platícame lo mismo, pero levántate, la cara derecha, y entonces yo te empiezo a platicar, ¿qué crees? Que mi postura al estar derecha manda una señal a mi cerebro y dice, las cosas están bien, tranquila, no pasa nada. Algo tan pequeñito como la postura puede ayudarte a que superes esa situación. Y estas son de las cosas nuevas que la neurociencia nos está diciendo. La postura manda información al cerebro. Entonces, si alguien te está platicando algo y te está así como muy encorvado, tú le puedes decir, a ver, sí, pero intenta ponerte derechito, platícamelo y hasta la cara le va a cambiar. Entonces, no soy, esta frase me encanta mucho y la encontré con una neurocirujana, una neurocientífica que me encanta, Nazaret Castellano, y ella dice que yo no soy lo que soy lo que estoy acostumbrada a hacer. ¿Qué me acostumbro a decir? Yo puedo decir, soy esta persona, no, soy lo que todos los días estoy acostumbrada a hacer, lo que yo me digo cada día. Entonces, vamos cambiando lo que me digo, vamos cambiando nuestros hábitos y por ende, nuestra vida, nuestros traumas pueden ir cambiando. Hay que contarnos nuevas historias para que nuestros traumas puedan cambiar. Si tienen una situación así, pues hay que acudir con una persona que nos pueda ayudar a ver qué pasó para salir adelante. Y pues es muy interesante esta parte de decir, no estamos condenados a sufrir por alguna situación que nos pasó. Y pues hasta aquí con nuestro autor que habla del trauma. Gracias, Laura. Si alguna persona que está aquí en lo que es el chat puede participar o quiera participar, adelante. Muy, muy interesante, la verdad, este tema. Y tan importante, como decías, que el autor nos pone el primer paso, recuperar la sensación de seguridad. Y eso, pues a través de esto, de repetir lo que sucede para poderlo analizar y sentir el control de lo que está ocurriendo. Laura, pues muchas gracias. Esto lo vamos a cada uno a meditar y de verdad a llevarlo a cabo tanto en nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestro entorno, nuestros colaboradores y comprender mucho mejor y eso nos va a devolver empatía en nosotros y en los demás. Katia nos dice, muchas gracias, muy buen fin de semana. Roberto nos dice, muy interesante, muchas gracias. Y María del Pilar también se despide. Consuelito nos comenta, tuve un accidente hace muchos años, tardé varios años para poder platicarlo.
¿Qué le dices, Laura? Que es muy normal, no necesitamos hablar en el momento, pero sí irnos dando la oportunidad. A veces un mecanismo de defensa es no lo hablo porque no quiero enfrentarme, no quiero volver a sufrir, pero en realidad está ahí, listo para volverse a disparar. Entonces, no tenemos que obligar a la persona a que hable, pero sí intentar hablarla. Y a lo mejor no necesito hablar, puede ser algo como muy cercano, animarme a ver algo parecido, a veces un poco una película, una noticia, y enfrentarme y decir, no pasa nada, voy a sentir feo, pero son aproximaciones y poco a poco va a ser cada vez menos esa emoción. Nos pasa mucho en los duelos, cuando una persona se muere, a veces decimos, no quiero hablar, no quiero hablar, pero la mejor manera para salir de una situación, de una pérdida que nos está causando mucho, es hablar de ella, porque a la hora de estar hablando, poco a poquito voy diciéndole a mi cerebro, ya no está aquí, tengo que aprender a vivir diferente y busco la manera de honrar y de que esa persona vive en mí. Pero sí es importante poco a poco. Es un proceso y no hay que forzarnos. Si eso me causa demasiada angustia, lo voy dejando. Pero sí, la mejor manera es enfrentar eso que me dolió. Perfecto. Puede ser es hablado, si es que la persona lo va permitiendo, y también puede ser escrito, Ujú. dibujado, de alguna manera irlo representando hasta que nuestro cerebro lo vaya comprendiendo. ¿Correcto, Laura? Sí, y por ejemplo, ahora nos dejamos mucha tarea, ¿no? Te pasó algo, a ver, escribe, qué sientes, qué piensas. A veces no me lo tienes que decir a mí, date la oportunidad de escribir, porque cuando nosotros escribimos, hacemos que el cerebro trabaje y a la hora de tener que plasmarlo, como que ya está pasando por más filtros. El hecho de escribir qué me pasó, qué sentí, qué quiero hacer, ayuda muchísimo, muchísimo. No necesariamente lo tengo que expresar a una persona, pero sí puedo escribir. Muchísimas gracias, Laura. Gracias. Primero Dios, Sí, Consuelo, estaremos ¿ibas a en decir 15 algo? No. días aquí. Graciela, como suelito ibas a comentar algo. No, ya eso de mi accidente pasó hace muchos años. Fue muy trágico y muy dramático porque ese mismo día falleció mi papá y sí tardé mucho tiempo en poderlo platicar así como una historia, pero ya eso ya lo procesé. El tiempo, aquí el tiempo es el factor clave. Tiempo y paciencia y ser amables con nosotros y nos va a ayudar a poder salir. Ujú. Muy bien. Gracias, Consuelito, por comentárnoslo. Y les comentábamos, Laura y yo vamos a estar fuera. Por aquí nos vamos a conectar desde de hoy en 15 días. ¿Es correcto, Laura? Sí. Ok, entonces estaremos pendientes. Muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días y que tengan bonito fin de semana. Y sí, el dibujar, escribir, los niños hicieron muchos dibujos para lo de Hiroshima. Ujú. Que tengan bonito fin de semana. Hasta Igualmente, gracias. Bye. Bye.